¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente 11 de la mañana y 2 minutos. Es un programa que promete porque vamos a tratar de meternos en el escenario que viene a partir de ahora. Recordamos esto que creo que es importante. La semana pasada fue una muy buena semana parlamentaria para el gobierno porque se anudaba, por un lado, lo que tenía que ver con el proyecto para suspender las PASO y el tratamiento esta semana en el Senado, donde están urgidos también por los tiempos. Y la otra cuestión tenía que ver con que se había votado también sanción en diputados para ficha limpia. Y la promesa de tratar también esta semana en el Senado el pliego del doctor Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia era la síntesis, repetimos, de una muy buena semana. Pero ¿qué pasó? Bueno, sucedió lo que aconteció el viernes por la noche, el tuit de promoción del presidente de una nueva moneda cripto digital, más Libra, y a partir de ahí, viernes, sábado y domingo, la modificación de escenarios políticos en lo que tiene que ver con este Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y un dato central para manejar, porque hay cuestiones que uno no va a poder evaluar y que se van a modificar seguramente, es que el gobierno ha decidido, y parece una decisión lógica, que todas las respuestas estén concentradas en el propio titular del Ejecutivo, en nota que se va a dar esta noche, suponemos que 21:30, pero debe estar concentrada la respuesta política y legal del gobierno. Por lo tanto, cuesta encontrar, casi no hay, voces oficialistas explicando este momento. Hasta que no se dé la nota, me parece que va a haber poco y nada en materia de testimonios. Pero bueno, hay un montón de cuestiones para ver, todo lo que va a pasar en el Senado y lo que viene acá, donde algunos rápidamente pidieron juicio político, otros dicen, che, juicio político no, pero son muy necesarias las explicaciones, y otros que plantean básicamente algún comité que investigue todo lo que aconteció y por qué aconteció. Así que la verdad, tenemos caminos importantes para recorrer. Comenzamos saludando a mis compañeras que han trabajado muchísimo en las últimas horas. Primero ella, Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, buena muy semana. bien. Bueno, sin duda es una semana trastocada por lo que ha sucedido a partir del viernes por la tarde-noche. Por supuesto, todas las repercusiones en el ámbito político, tanto en el Congreso como en el ámbito judicial, Pato. Hay más de 100 denuncias radicadas en sede penal. Esta mañana se sorteó una de ellas que había sido presentada por Claudio Lozano, recayó en el juzgado de María Servini. Así que eso corre por un carril y por otro lado, Pato, las repercusiones en el Congreso, que en definitiva es lo que nos toca a nosotros, porque claramente la oposición ha salido a pronunciarse con matices, te diría. Lo vamos a ir desarrollando con María a lo largo del programa, pero hay reacciones que van desde un pedido de juicio político, que es la opción más extrema, porque en definitiva deriva en la destitución del propio presidente. Vamos a estar explicando en qué consiste el juicio político, y reacciones un poco más matizadas, si se quiere, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, crear una comisión investigadora, pedir informes al Ejecutivo. En definitiva, el Congreso no es ajeno a todo esto que está sucediendo y hay que ver, Pato, cómo esto repercute, y bien lo decías, en la actividad parlamentaria. El Senado tiene previsto esta semana, el día miércoles, comenzar a tratar la ficha limpia en comisiones, y el día jueves la sesión que iba a ser convocada por las PASO y otros temas, claramente ahora está entre signos de interrogación. La pregunta es, ¿le conviene al oficialismo abrir el recinto cuando seguramente se va a transformar en una tribuna para que el bloque Unión por la Patria haga su descargo contra el presidente? Bueno, todos interrogantes que vamos a ir develando seguramente con el correr de los días. María Caferata, ¿cómo andamos? Hola, Pato. ¿Has trabajado mucho? Sí, no sé cómo... A ver, muchos San Valentines arruinados este viernes. Hablaba con varios diputados y diputadas y que estaban en el medio de una cena con sus parejas cuando
saltó lo de esta nueva criptomoneda y que porque terminó. era a partir de las 21:30. Exactamente, más o menos. que en el momento, mientras en Astato Color, ¿no? Estaban con el celular viendo qué había pasado, mucha conversación con compañero de bloque, cómo encaramos esta situación. A ver, yo lo dividiría, me parece, tal vez en dos situaciones distintas. Por un lado, tenemos la parte judicial, que bien resumía Caro, que ahora va a arrancar, ya están en el juzgado de Servini, ahí van a caer todas las futuras denuncias, ya hay más de 100, probablemente se vayan acumulando y eso va a seguir su propio camino judicial. A eso, si quieren, le podemos poner agregado el camino que va a desarrollarse acá en la Cámara de Diputados a raíz del pedido de juicio político. Eso por un lado. Después hay que ver cómo afecta respecto a las relaciones de poder que hay entre algunos sectores de la oposición con el gobierno nacional. ¿Por qué sucede en un momento que sabemos hay cierres de listas, están habiendo negociaciones sobre cómo van a ser los armados electorales en diferentes partes del país, y cuando vos te pones a poner la lupa respecto a cómo fueron algunas reacciones de algunos partidos frente a lo que fue este escándalo, bueno, pesa mucho cómo son las conversaciones con el gobierno respecto a las elecciones, y vos tenés más o menos celebrando de manera matizada de parte de algunos sectores de la oposición que venían negociando desde atrás con el gobierno para integrar las listas y que ahora ven al gobierno debilitado, ¿no? Acá podemos mencionar muy claramente al PRO con Mauricio Macri a la cabeza, pero también al radicalismo y a otros sectores que estaban analizando la posibilidad de ir con en la lista que está diagramando Karina Milei. Entonces hay que ver las repercusiones que tiene a nivel electoral y a nivel de las estrategias legislativas en el recinto, me parece, pero impacto político. Va a haber muchos sectores porque se está haciendo hincapié en la reacción de Unión por la Patria, pero me parece que los que más van a aprovechar esta situación son los aliados más que los opositores. Porque además hay una pelea que es histórica en el propio gobierno, cuando vos hablas con alguien te lo reconocen, que es que obviamente el oficialismo va a intentar que esto pase rápido de la agenda, que dé un gran reportaje el presidente hoy y que mañana estemos hablando de otra cosa. Pero obviamente lo que va a pasar con la oposición de todos los colores va a pretender exactamente lo contrario. Y habrá que ver porque seguramente va a haber testimonios mejores, testimonios peores. Obviamente que habrá una intención de que esto no termine rápido. Y lo otro, le pregunto a ambas, porque yo lo consulté, ¿la titular de juicio político es Marcela Pagano? Bueno. Epa, porque a mí yo tenía las mismas dudas. Qué grande, ¿viste? Responden vos de a primero. dos. No, yo tenía las mismas dudas, pero me dijeron, no, la titular es Marcela Pagano, y por eso Marcela Pagano dijo lo que dijo. Pero hoy formalmente es la presidenta. Yo te diría que no está resuelto. No sé si María iba a contestar lo mismo, pero está la situación en un limbo, Pato. Si querés repasamos brevemente lo que sucedió con la comisión. Un oficialista me dijo, no, es la presidenta, por eso digo, a lo mejor es una mirada subjetiva, y bueno, y por eso está el tuit de ella. Muy pero resumido, para los diputados que integran la comisión, porque ya tiene integrantes designados y lo vamos a repasar más adelante, la presidenta es Marcela Pagano, porque así lo dejaron constancia en un acta. Para Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, no es así, él desconoce la reunión en la que Marcela Pagano fue electa porque fue suspendida, ¿te acordás? Minutos antes de que arranque. No me acuerdo, claro. En ese momento Martín Menem argumentó que no había acuerdo político en definitiva para designar a Pagano, con lo cual el presidente de la Cámara está desconociendo esa elección. Yo creo que esta situación se va a tener que resolver, sobre todo porque Unión por la Patria presiona y vino en ese para momento que la comisión el pedido de licencia se reúna. de Pagano durante bastante tiempo. Exacto, y fue una crisis, diría la primera crisis del oficialismo en la Cámara, que derivó en la salida de Oscar Sabo como jefe de bloque. Eso, exactamente. Primera crisis de la Libertad Avanza con el corrimiento de quien era el titular hasta ahora y después la designación de Gabriel Bornoroni. Recordemos que hay que ver cómo se resuelve, porque son muchas crisis que van a tener que atenderse frente a la Libertad Avanza. El juicio político van a tener que tener una estrategia muy clara. Recordemos que es un escenario muy distinto al del año pasado. Las fuerzas que integran la Comisión de Juicio Político, después seguro Caro lo va a repasar. Bueno, muchas que hasta el año pasado jugaban junto al gobierno, hoy están acercándose más a posturas de oposición más duras. Entonces, al momento de convocar la Comisión de Juicio Político, si es que definen hacerlo,
pero la realidad es que va a haber mucha presión por parte de la oposición para hacerlo. Va a ver, bueno, cómo se lidia con esa situación, con la experiencia muy reciente que tuvimos durante el gobierno de Alberto Fernández con lo que fue el juicio político a la Corte Suprema, ¿no? Que hubo una experiencia muy clara durante casi el año que duró la investigación sobre cómo es el trabajo en esa comisión. A ver, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que el Partido Socialista, por ejemplo, presentó un pedido de juicio político. Unión por la Patria todavía no lo hizo, lo va a hacer a las 5 de la tarde porque todavía están trabajando en los fundamentos. Hay acá un trabajo muy delicado a la hora de encarar un juicio político, que es también lo que está diciendo el propio oficialismo. A ver, están avanzando con una herramienta de carácter excepcional para una situación que todavía no sabemos todavía en qué va a derivar. Bueno, Unión por la Patria está trabajando porque sabe bien que todavía esto se va a seguir desarrollando. Van a venir futuras denuncias, porque es un escándalo de repercusiones internacionales, entonces hay que ver también cómo afecta las negociaciones con el Fondo Monetario. Esto sucedió en la previa del viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Bueno, hay que ver todavía cómo va repercutiendo porque, bueno, hay otros afectados. Sí, por eso, enseguida vienen las placas de María y declaraciones de justamente quien era titular de juicio político de Gagliar, pero antes digamos otro detalle en 10 segundos. Particularmente tiene importancia juicio político porque lo que acontecía históricamente desde el 83 hasta acá era que los ejecutivos tenían una robusta representación parlamentaria. Entonces, en juicio político, desde el radicalismo hasta el albertismo, siempre tenían mayoría de nombres propios. Esta es la primera vez que el presidente tiene una representación menguada. Entonces, es un tema que no se había registrado antes y que es doblemente importante. La pelea por el tercio. Pero claro. La pelea por el tercio, lo vimos el año pasado, era para blindar los vetos, pero el trasfondo siempre que tenía en el oficialismo en la cabeza era la posibilidad de un juicio político. Y por eso la primera que salta, que es la que huele estas cosas, era Patricia Bullrich, que responde rápido. Bueno, tenemos las placas con María. Dale, a ver, dale, si las tenemos, buenísimo, porque hagamos un panorama sobre cuáles fueron las respuestas de todos los partidos y todos los bloques hasta ahora, ¿no? A ver, esto sucedió el viernes a la noche cuando por primera vez el presidente tuitea, pasa muy poco tiempo hasta que la moneda digital crece y después se derrumba con pérdidas millonarias. Se calcula que 87 millones. 83 millones ganaron, desde creo que 8 o 9 personas, pero hubo cientos de miles de personas que perdieron toda la plata que invirtieron. Bueno, esto tuvo coletazos durante todo el fin de semana, de vuelta a repercusiones internacionales, no es que solamente las personas que habían comprado la moneda digital eran argentinos, entonces hay que seguirlo. En ese proceso el fin de semana muy activo, bueno, diferentes sectores de la oposición y el oficialismo empezaron a sentar postura frente a lo que saben que va a ser una semana muy movida. Con una aclaración, hoy hay feriado en los Estados Unidos, no hay bolsa, entonces no hay bolsa en el Wall Street, entonces todavía cuál va a ser la repercusión en los bonos argentinos y la situación financiera de la Argentina, vamos a esperar al día de mañana. Pero bueno, arranca la semana política y hoy ya empiezan a haber reuniones. Arrancamos con los primeros que reaccionaron, que es Unión por la Patria, con el pedido de juicio político que después Caro va a desarrollar más. Y yo acá traje el testimonio de Carolina Gagliar, expresidenta de la Comisión de Juicio Político, explicando el fundamento de por qué avanzar con un juicio político. Ella lo que dice es, la herramienta institucional que prevé la Constitución Nacional para investigar la responsabilidad del presidente por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones es la Comisión de Juicio Político. Toda vez que dice o hace es en carácter de presidente. Claro. La respuesta a el testimonio de Pagano. Al testimonio de Pagano, ¿no? Y que, a ver, esto lo dice Pagano a título personal, no es la postura del oficialismo en general, pero ha habido muchas voces que sostuvieron. Recuerdan que cuando sale el tuit al principio se empezó a especular con diferentes argumentos. ¿Era un hackeo? ¿No era un hackeo? ¿Lo decía a título personal? ¿No lo decía a título personal? Dice que no es un hackeo. Sí, ya el propio Javier Milei con Bloomberg estableció que no era un hackeo, pero bueno, lo que sostiene Gagliar es muy claramente si el presidente, y yo también se lo escuché al constitucionalista Gil Domínguez, si el presidente de su cuenta de Twitter verificada sale a promocionar esta criptomoneda, bueno, lo hace a título como presidente de Nación porque siempre está actuando como presidente de Nación. Esto es Unión por la Patria, es una decisión que se toma después de un Zoom de casi 3 horas en la que participaron casi todos los integrantes del bloque y que terminan concluyendo que la estrategia legislativa, aparte de la vía judicial, tiene que ser un juicio político. Sí, una Gagliar que me animaría a decir va a ser protagonista, ¿no? de esta argumentación, fue la presidenta de la comisión en la gestión anterior y fue en definitiva quien encabezó el juicio a la Corte. Conoce mucho el reglamento, sí, efectivamente, sí.
A ver. Sí, lo vivió en carne propia, porque la verdad que presidir esa comisión fue... Preguntarle a Carolina Garra cómo fue presidir esa comisión. Meses, sí. Entonces, bueno, la segunda, a ver. La respuesta del oficialismo. Es como vos decís, Paco, un poco. Todavía no... Todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a decir el presidente de la Nación hoy a la noche en la entrevista en La Nación Más, si no me equivoco. Pero ya empezaron a ver unas posturas de parte de La Libertad Avanza. Creo que es la próxima placa. A ver si la podemos... Ahí está, buenísimo. A ver, la primera respuesta oficial que viene de parte de la oficina de presidencia, creo que fue 24 horas después de que salta... El sábado por la noche, ¿no? Sí, salta el escándalo, es, bueno, lo que propone el Ejecutivo es, va a intervenir la Oficina Anticorrupción y se va a crear una unidad de tareas de investigación que va a estar a manos del Ejecutivo. Esa fue hasta entonces la postura de La Libertad Avanza y del Gobierno Nacional. Yo acá te traje un poco un tuit de Gabriel Bornoroni dentro de este silencio, a la espera de ver cuál va a ser la estrategia judicial y legislativa. Bornoroni, que es el titular del bloque, lo que dice es: los mismos de siempre van a buscar cualquier excusa para sacar ventaja política. No pasarán. El cambio en Argentina es irreversible. Si te pones a analizar todas las respuestas dentro del oficialismo, incluso el propio Martín Menem, presidente de la Cámara, diferentes voceros importantes del gobierno nacional, hacían hincapié en esta pelea con Unión por la Patria por el pedido de juicio político. Es que para ellos convocar a juicio político es como destituyente, lo ven así, más por la debilidad que tienen en materia de números. Sí, no hay mejor defensa que una buena ofensiva también, en ese sentido. A la espera de ver cuál va a ser la postura, igual. Acá, digamos, la verdad, en otros momentos pedían juicio político y como la mayoría era oficialista, no pasaba nada, moría, ni siquiera llegaba a dictamen de comisión. Acá el problema es otro. Igualmente hay que decir que, bueno, luego lo vamos a contar, pero Unión por la Patria no tiene los números hoy por hoy para avanzar con un juicio político. En la comisión, Pato está cerquita de obtener dictamen, pero no así en el recinto donde se necesitan 2 tercios. Ahí está, ahí claro spoileó el final. Vamos a la próxima placa, porque acá traigo la postura Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Coalición Cívica y Democracia para Siempre, lo que sostienen es, bueno, a diferencia tal vez lo que fue la postura del PRO, que piden investigar, dicen que hacen una denuncia muy puntual a lo que sucedió, piden investigar, pero ¿cuál es el mecanismo con el cual piden investigar? La creación de una comisión investigadora. Y acá está un poco el eje de cómo va a ser la discusión al interior de la oposición sobre cuál tiene que ser la herramienta. ¿Qué es lo que dice Unión por la Patria en ciertos sectores de Encuentro Federal y de la izquierda? Es que el pedido por la creación de una comisión de investigación es una excusa para no avanzar con el juicio político. Una comisión investigadora de crearse, esto lo charlamos en su momento, ¿se acuerdan? Cuando fue la visita al penal de Seiza y se habló sobre la posibilidad de crear una comisión investigadora. Bueno, no tiene facultades necesariamente de disciplinamiento. En realidad... al presidente de la Nación. Eso es solo el juicio político. Claro. Sí, yo ayer estaba recordando antecedentes. El caso de la visita a Seiza no se llegó a concretar, pero hubo una que sí se concretó, que fue la comisión investigadora del hundimiento del submarino. ¿Recuerdan? Del Ara San Juan. Yo cubrí varias de esas reuniones. Y la verdad que hay que decirlo, la comisión funcionó muy bien, se llegó a un dictamen, incluso lo habían firmado todos los bloques, con algunas disidencias obviamente, pero después toda esa información recabada se aportaba a la justicia. Esa es un poco la función. Entonces ese es el tema, digo, la figura del presidente, el titular ejecutivo queda como encapsulada en una comisión investigadora. No es que es un camino intermedio, te diría yo. Sí, es un camino intermedio en el cual nosotros no queremos destituir al presidente, como propone la oposición más dura. Bueno, pero te debería investigar la justicia, qué es lo que pasó, entonces vayamos por esta postura. Si la coalición cívica ni Democracia para Siempre, que suelen tener una postura más dura con el gobierno, acompañan la idea de juicio político, bueno, es muy difícil que Unión por la Patria consiga 2 tercios de la Cámara de Diputados para avanzar con la acusación. Porque de vuelta, esto puede aplicar caro, pero Cámara de Diputados es acusación. Es el Senado el que juzga en todo caso. ¿Qué es lo que había sostenido Maxi Ferraro? Es el presidente, no del bloque, pero sí de la coalición cívica como partido. El presidente podría haber violado abiertamente la ley de ética pública y la ley de entidades financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos. Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y de estafa, ¿no? Haciendo un comentario muy duro sobre la cantidad de delitos que podrían haber incurrido Javier Milei, pero de alguna manera
hablando de delitos y de vuelta. Comisión investigadora en todo caso, Derivando como de la dice justicia, Caro, como dice claro, deriva de la claro. justicia. Bueno, primer anticipo de cómo postura de coalición cívica y democracia para siempre en el caso de que se avance con un juicio político. El Frente de Izquierda de los Trabajadores también fueron los primeros en reaccionar. Hizo una interpelación a Javier Milei a la Cámara de Diputados para que dé explicaciones. Todavía no una presentación de juicio político, pero sí una convocatoria para que Milei vaya a el recinto de la Cámara de Diputados, se transmita por cadena nacional y responda a las preguntas y dé una explicación de qué es lo que pasó con esta criptomoneda Libra que generó pérdidas millonarias poco después de que él mismo la hubiese publicitado. Frente de Izquierda de los Trabajadores, si bien avanza con la interpelación, acompañan el pedido de juicio político. Lo damos por seguro. Y ahora... Bueno, lo más interesante. Sí, me parece. la verdad yo no había visto esta declaración, me parece la más alineada con el oficialismo de todo lo que vi y a contramano del texto completo del PRO, que es muy crítico. Claro, primero sale la reacción de Ritondo y después el comunicado institucional del PRO. Es muy crítico el texto del PRO, por eso, a ver, Es dale. muy crítico el texto del PRO, pero acá se dan dos situaciones distintas. Una cosa es el comunicado del partido, cuyo líder es Mauricio Macri. Sí. Cristian Ritondo, en la interna amarilla del PRO, tiene una postura más negociadora del medio. No es de los que ya están abandonando el PRO para irse a las fuerzas del cielo, pero tampoco es una persona que está alineada absolutamente con Mauricio Macri, como pueden serlo María Eugenia Vidal o Silvia Los Penato. Está ahí siempre viendo de negociar para llegar a un acuerdo electoral, al menos en la provincia de Buenos Aires. Su figura fue reivindicada públicamente por el propio presidente cuando no pasaba esto en el propio PRO. Sí, estamos hablando de la denuncia judicial que está investigando por las propiedades en los Estados Unidos. Sí. A ver, entonces, el PRO lo que hace es un pedido de investigación y rechaza el juicio político, ¿no? Sí. Vamos a partir, en ningún momento el PRO, incluso en el comunicado muy duro que hace Mauricio Macri desde el partido, cuando pide a investigar, que es una situación muy complicada, en el último párrafo aclaran, nosotros no acompañamos el juicio político que impulsa el kirchnerismo por motivos de especulación política. Te lo digo un poco de memoria, pero ese es el punto. Apunta sobre el entorno, Eso por iba ejemplo. a decir, no solamente sobre la figura de Milei, sino sobre el entorno. Exacto. Otra paréntesis, Mauricio Macri, como parte de las negociaciones por las listas electorales, con el entorno. Ha chocado fundamentalmente con el entorno, a quien acusan de no querer negociar para poder ir juntos a una alianza. Sí. Bueno, lo que decían ustedes, Cristian Ritondo, los que fundieron la Argentina piden juicio político, 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos no tienen vergüenza, ¿no? Postura muy dura de Cristian Ritondo en defensa tajante del gobierno, que es muy similar a la que sostuvieron muchos dirigentes del oficialismo mismo. Entonces, la Unión Cívica Radical hace un pedido de investigación, pide a la justicia que investigue. Esto es de Loredo, ¿no? Esto es de Loredo. Sí, dale. Unión Cívica Radical de Loredo, también bastante alineada con el gobierno nacional por lo general, saca un comunicado y hace un pedido así más bien abstracto para que la justicia investigue sobre lo que ocurrió. Pero con una aclaración. Al final de ese comunicado de bloque, que es más bien de vuelta abstracto porque pide intervención de la justicia, dice: urgen aclaraciones oficiales, si no será el Parlamento quien deberá posicionarse al respecto. Hay como una advertencia. Una amenaza, ¿no? Sí, claro. Ahí sobre el final de esto tiene que derivar en algo, si no vamos a empezar a movernos adentro del propio Congreso, tal vez con la posibilidad de la comisión investigadora. Y a ver ahora, que también me interesa muchísimo esto que viene, a ver. Encuentro Federal. Encuentro Federal, como es variopinto, integrado por representantes de gobernadores, el Partido Socialista, liderado por Miguel Ángel Pichetto, ex macristas como Nicolás Mazzotti, Emilio Monzó y Agos Carreño. Bueno, suele tener posturas distintas y tenés acá que hubo dos posturas claramente diferentes. Los primeros en salir con el pedido de juicio político fueron diputados de Encuentro Federal, que fueron Esteban Paulón, Mónica Fein del Partido Socialista y Natalia de la Sota, cordobesa. Ellos avanzan con un pedido de juicio político que incluso antes que el peronismo. Mucho antes, creo que fueron 24 horas después, si no me equivoco, de que saliera, se desatara todo el escándalo, pero la postura oficial del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto
hacen un pedido de informes, es un proyecto de resolución que se debería tratar en algún momento en el recinto, un pedido de informe al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, al titular de la Comisión Nacional de Valores y al titular de la UIF para que den explicaciones sobre cómo fue toda la maniobra alrededor del Libra. Que a mí me llama la atención esto, María, perdóname, porque lo poco que uno ha ido entendiendo de todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de una moneda cripto, en este caso pesos libra, es que la verdad, tanto Bausili, presidente del Banco Central, como el propio Caputo, parecería que están completamente al margen, que es otro mundo, ¿no? La verdad que no sé qué capacidad tienen para controlar, porque justamente el mundo cripto va por afuera de estos ámbitos. Así que la verdad que no sé si tienen herramientas para decir pasó esto, pasó lo otro, pero bueno, nada. La Comisión Nacional de Valores y la OIF de todas maneras debería hacer un seguimiento respecto a las criptomonedas. De hecho, se van a juntar en esta comisión que crea Milei, ¿no? En esta unidad de investigación va a haber especialistas dedicados a eso. Me parece que es control que va a surgir a partir de este incidente, pero hasta acá, por lo que yo sé, eran como, uno es el mundo de las criptomonedas y el blockchain, y otro es el mundo de las bolsas, las inversiones y los controles de los bancos centrales. Sí, pero hay bueno, que ayornarse. Me pareció un dato que novedoso, por lo menos. Sí, en principio lo que seguramente esto a futuro va a desatar es proyectos de ley que van a pedir regular cómo circulan las criptomonedas, que es un tema siempre delicado, que hay algunos especialistas que lo traen, porque de vuelta, como es un tema medio abstracto y que muchos diputados no son técnicos, no lo entienden, bueno, siempre queda relegado, pero me parece que vamos a empezar a ver un pedido de regulación sobre cómo se manejan las criptomonedas, especialmente ese tipo de meme coins, como se llaman, que terminan derivando en estafas, que es un mecanismo muy común y que ya sucedió en el pasado. Bueno, ¿cómo se hace para evitar que sucedan? Yo quería agregar, si hay tiempo antes del corte, porque María, vos decías, en el encuentro federal tenés quienes acompañan el juicio político, quienes piden informes, y también tenés los que no firman nada, como los diputados de Córdoba que responden a Yarlora, no acompañaron ninguna de las iniciativas. Bueno, y a todo esto, la verdad, habrá que ver lo que pasa esta semana justamente en el Senado con el tema de, básicamente, suspensión de la PASO y los pliegos del hijo y a ver qué pasaba con dictamen o no en torno a ficha limpia. Así que bueno, en un ratito venimos, 11 de la mañana, 26 minutos. Esto es Orden del Día, ya volvemos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, segunda parte de orden del día, 11 de la mañana con 32 minutos. Recordamos que hay una decisión oficial de que todo lo que tiene que ver con el episodio del lanzamiento de la cripto Más Libra, todas las respuestas van a estar concentradas en la figura del propio Javier Milei para esta noche alrededor de 21 a 21:30. Así que lo que están apareciendo son otras voces, mayoritariamente opositoras, porque están aguardando lo que se va a señalar a partir de ese momento, repetimos, en el testimonio del propio titular del Ejecutivo. Pero mientras tanto, vamos con Caro Ramos. Sí. Ramos, ¿de qué hablamos? Bueno, mira, favor? Pato, en el bloque anterior María nos desarrolló muy bien cuál fue la reacción de cada bloque de la Cámara de Diputados respecto de lo que sucedió con la criptomoneda Libra. En este caso vamos a hacer un zoom con la reacción, digamos, más radical, que tiene que ver con los pedidos de juicio político. Vamos a contar en qué consiste un juicio político y cuáles serían sus consecuencias. Hasta ahora, como explicaba María, tenemos un solo pedido presentado, que es el del Partido Socialista, integrado por Esteban Paulón y Mónica Fein, y acompañado por Natalia de la Sota. De alguna manera son los tres diputados que dentro de Encuentro Federal encabezan la oposición más fuerte para con Milei, ¿no? Como explicó María, otra parte de Encuentro Federal no acompaña claramente esta iniciativa, que dicho sea de paso, y esto lo podemos desarrollar si quieren más adelante, vuelve a fomentar la polarización electoral, ¿no? Porque claramente coloca en el ring a Unión por la Patria confrontando directamente contra Milei. Sí, y una postura muy incómoda a aquellos sectores que no quieren enfrentarse tan directamente con el gobierno nacional, pero que han tenido históricamente un discurso de la transparencia, ¿no es cierto? Es la coalición cívica, algunos sectores del PRO incluso, o del radicalismo. Sí, claro.
después de haber aprobado hace menos de una semana la ficha limpia, porque también se da en ese contexto, hubo discursos muy fuertes en contra de la corrupción, de los funcionarios que cometen delitos, y todos temas vinculados al delito de lavado de activos y demás. Bueno, se da a conocer esto el viernes a la noche con una criptomoneda que termina en una estafa. Bueno, tienen que adoptar una postura estos sectores de vuelta más incómodos, aliados, pero que sostuvieron la ficha limpia, para ver cómo se va a avanzar con el tema. Exacto. Unión por la Patria va a presentar el otro pedido de juicio político, que va a ser el principal por la cantidad de diputados que lo acompañan. En el día de hoy, Pato, a las 5:30 va a haber una conferencia de prensa del bloque que preside Germán Martínez en las oficinas del tercer piso del Palacio, donde seguramente lo que vamos a ver es la fundamentación. A ver, el pedido de juicio político consiste en 2 o 3 artículos. En realidad lo importante, lo jugoso de un pedido de juicio político es cómo se fundamenta, ¿no? Tuvimos el caso de la Corte, que lo vamos a ir trayendo a colación porque la verdad que nos enseñó bastante sobre cómo se lleva adelante este procedimiento. Vamos por favor a la siguiente placa. ¿Qué es el juicio político? Bueno, artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. Esto básicamente es un procedimiento que habilita la propia Constitución y que realiza el Congreso, cuyo fin último es la destitución. Es decir, si en un caso remoto, pero posible, vamos a decirlo, el juicio político prospera y el Senado aprueba, o sea, juzga al presidente y considera que es culpable de la situación, bueno, el presidente es destituido de su cargo, lo cual, bueno, abriría un escenario realmente catastrófico, ¿no? También en cuanto a la armonía institucional, ¿no? Me parece que es una cuestión esa descartada desde casi todos los sectores, incluso digo en las más altas autoridades de Unión por la Patria, cuando ese escenario se planteaba, lo descartaban taxativamente, pero bueno. Sí, a ver, cuando vos presentás un juicio político, sabés que la consecuencia es esa, ¿no? No hay otra salida. El efecto del juicio político es la destitución del presidente o de otros funcionarios que ya vamos a ver. Vamos a la próxima placa. ¿Cómo funciona el juicio político? Bueno, la Cámara de Diputados actúa como Cámara acusadora. Por eso es que siempre los pedidos se inician por la Cámara de Diputados. Esto luego pasa al Senado. Es decir, primero tiene que obtener dictamen, ¿no?, de la Comisión de Juicio Político. El dictamen es con mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los presentes. Con lo cual, por eso digo que Unión por la Patria está un poco más cerca de conseguir el dictamen, no así en el recinto donde se necesita otra mayoría agravada. Si prosperan diputados, se elige a 3 diputados que van al Senado, en el Senado defienden la acusación, y el Senado es el que juzga si efectivamente el acusado es culpable o no, y eventualmente decide si lo destituye o no. Perdóname, recordame porque uno siguió todo el año pasado el juicio político a la Corte, pero que se daba en paralelo con el deterioro del gobierno de Unión por la Patria. Porque uno recuerda todas las instancias, pero la verdad, ¿se votó en diputados el juicio político? No, el juicio político a la Corte obtuvo dictamen en la comisión, porque ahí Unión por la Patria tenía los números por sí solo, no necesitó de otros bloques, pero nunca llegó al recinto porque no tenían los 2/3 y en el medio se produjo el recambio de gobierno, ¿no? Esto fue año 2023 y enseguida asume Milei. Milei claramente no tiene interés en impulsar el juicio político. Si quiere podría hacerlo, Pato, porque el dictamen tiene vigencia por 3 años. Así que si quieren, mañana mismo lo pueden llevar al recinto. Obviamente no hay intenciones por parte del gobierno. Una pequeña aclaración. Quien estaba más complicado era Maqueda, que a fines de diciembre ya no es más juez de la Corte Suprema. Exactamente. Maqueda por el tema de la obra social, entre otras cosas, de la Corte Suprema. Exacto. En ambas cámaras se necesita mayoría de 2/3 de los presentes. En diputados, si estuviesen los 257 diputados presentes, serían 171 votos necesarios para que prospere el juicio al presidente. A ver. ¿Quiénes son pasibles de juicio político? O sea, ¿quiénes pueden ser sometidos a este procedimiento? Bueno, el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué causales? Bueno, mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, comisión de delitos o crímenes comunes. Acá lo que están sosteniendo los impulsores del juicio político es que Milei violó la ley de ética pública, ¿no? En su artículo 2, puntualmente, al menos uno de los argumentos que yo leí,
Y en el caso de los delitos, bueno, María los desarrolló antes, pero uno de los principales, te diría, es el posible delito de estafa, ¿no? En el cual Milei sería, según la oposición, partícipe necesario, ¿no?, de este delito. Esas serían las causales. ¿Cómo es la investigación? Bueno, esto lo vimos a lo largo de todo el año 2023 con la Corte. La Comisión de Juicio Político tiene facultades para hacer diferentes acciones. Obviamente puede citar a testigos, puede recabar información, puede pedir informes, puede interceptar comunicaciones, es decir, tiene un amplio abanico de facultades para poder llevar adelante esta investigación. El acusado, Pato, no está obligado a testimoniar. Esto lo vimos con el caso de la Corte, donde los propios jueces no asistieron a la comisión, aunque tenían la posibilidad de hacerlo, porque claramente tienen derecho a defenderse, ¿no? Derecho a defensa. Sí. Pueden declarar por escrito, si quieren, presentar un escrito ante la comisión. No recuerdo si Maqueda había presentado un escrito, porque Maqueda estaba apuntado puntualmente por el manejo de la obra social del Poder Judicial. Si quieren, pueden presentar por escrito o no hacer nada y el procedimiento continúa igual. Los testigos sí tienen la obligación de ir. De hecho, en la Corte, recordás, María, hubo un caso de, si no recuerdo mal, Aldo Tonón, sí, claro, que presidía la obra social del Poder Judicial, no asistía a las sucesivas citaciones y al final lo tuvieron que llamar por la fuerza, ¿no? Sí. Fue una situación medio rara la que se dio, pero los testigos sí tienen la obligación de ir. Y otra cosa importante que no lo vimos en el caso de la Corte, pero acá sí, porque el señalado es el propio presidente. Cuando el acusado es el presidente de la Nación, el Senado es presidido por el presidente de la Corte Suprema. Es decir que en un remoto caso que esto llegara al Senado, Villarruel no estaría encabezando el procedimiento, ¿no? Vamos a la próxima comisión y acá nos metemos, Pato, en la comisión. Porque además mire los nombres. Vamos a ver los nombres y los números. Sí. Comisión de Juicio Político, que es, te diría, una de las principales de la Cámara, es una de las comisiones catalogadas como de gobernabilidad, ¿no? Es una comisión que indefectiblemente el oficialismo de turno siempre va a querer tener para justamente frenar este tipo de iniciativas. Sí. Esta comisión tiene 31 integrantes y para obtener dictamen se necesitan 16. Y vamos a ver ahora después el número de Unión por la Patria, ¿no? Pero se necesita la mitad más uno de los presentes. Y el dictamen, como te decía antes, tiene vigencia de 3 años. A ver, en el bloque anterior explicamos, la comisión está en un limbo en realidad, porque no está claro si Marcela Pagano es o no la presidenta. Para los integrantes de la comisión sí, porque ellos la votaron. Para el presidente de la Cámara no, porque la reunión fue suspendida en realidad por él mismo minutos antes de su inicio, con lo cual habría que volver a dar las cartas, ¿no? Repartir y dar de nuevo, ¿no? Pero lo cierto es que los bloques ya nombraron a sus integrantes y eso se mantiene, no se modifica. La Libertad Avanza de los 31 integrantes tiene 4. Bueno, acá vemos, Pato, claramente la minoría, ¿no? En la que se encuentra el bloque oficialista. Ahí tenés a Lisandro Almirón, a Nicolás Ema, a Nicolás Mayoraz, que también preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, y a la propia Marcela Pagano. Vamos a ver cómo se resuelve la situación de la presidencia. Unión por la Patria tiene 13. A mí este tema me interesa, Unión por la Patria, porque si yo soy oficialista estaría preocupado por tratar de que justamente Unión por la Patria no llegue a los 16 votos. Le faltan 3 nada más. Sí, pero digo, ¿se pueden garantizar que estos 13 voten? Bueno, yo ahí ya está. Pondría mi duda por 1 o 2. Estás metiéndote en otro terreno, bueno, a ver. En otro terreno, claro. Yo te digo, cuando vi 13, digo, si te pones a contar, a lo mejor solo votan 11 o 12, pero bueno, nada. A ver, volvemos a lo que siempre hablamos, Pato, de en Unión por la Patria conviven también diferentes extracciones políticas. ¿Qué opinan los gobernadores de Unión por la Patria sobre un eventual juicio político al presidente? Esto lo van a tener que responder los mandatarios provinciales, pero ahí tenés muchas figuras de lo que es el kirchnerismo duro también, ¿no? Bueno, tenés a Carolina Aguilar, que fue presidenta de la comisión. Tenés a Ramiro Gutiérrez, que es un hombre del masismo. ¿Qué opinará el masismo del pedido de juicio político? Otra de las preguntas que nos hacemos. Tenés a Ricardo Herrera de La Rioja, tenés a Juan Marino, que es... No, Juan Marino del Partido Piquetero. Pero primo hermano de la Cámpora. No.
¿no? No es un sector diferente a la Sí, cámpora, ya más sé. alineado con Axel Kicillof. Sí. Mirá vos, pensé que estábamos cerca de Máximo. Tenés variedad acá, Dale, Pato, sí, tenés sí. para todos los gustos. Bueno, Germán Martínez, ¿no? El jefe de bloque de Unión por la Patria, integra la comisión. Los dos Moró, padre e hija, Sí. Leopoldo Moró y Cecilia Moró. Juan Manuel Pedrini del Chaco, Paula Penaca, que es la cámpora puro. Sí. Vanessa Siley, que es, sí. junto con Rodolfo Tailade, son como las espadas judiciales, ¿no? Sí. Del bloque de Unión por la Patria. Snopek, que es un diputado de Jujuy, del cual creo por tu cara, Pato, tenés alguna duda, No, quizá. sí, no, pero ¿sabes por qué? Porque digo, uno lo que ha visto es que en algún momento se fue Mirabella del bloque, en otro momento se fueron los tucumanos, después los catamarqueños. Digo por eso, porque el peso de los gobernadores es muy importante. Puede ser Exactamente. Snopek u otro, claro. Sí, Snopek no tiene un gobernador al que responder en este caso, pero siempre también a veces juega, digamos, de manera independiente, ¿no? Y Hugo Yasky lo quiero remarcar porque la CTA salió a respaldar el juicio político a Javier Milei el fin de semana, salió con un comunicado donde acompaña, así que Hugo Yasky seguramente va a ser uno de los que impulse también esta movida. Una consulta, como plan B para el peronismo, que son 98, 99, digo, si ellos ven que no suman demasiados apoyos, salvo los de la izquierda, para el tema de juicio político, ¿se podrían plegar a una comisión investigadora? Yo no lo veo, no sé ¿no? María qué opina, pero habiéndote parado en una posición tan extrema, después es difícil bajar, ¿no? Y me parece. No sé, estoy preguntando. En Sería la postura un dato- oficial es, acá lo que corresponde es juicio político. Teniendo 98, el tema es si la comisión de juicio político se conforma. Si se conforma, es agenda. A ver, cuando Sí, se claro. trató el pedido de juicio político de la Corte Suprema, Sí. Unión por la Patria, o en ese todo el Frente de Todos, era oficialismo, pero sabía que no tenía el número en el recinto para destituir a los jueces de la Corte Suprema. Tenía Claro, que ver totalmente, con sí, con que avanzar todos con los la martes tenía, investigación sí. y sentar agenda. Entonces, en ese sentido... Venía el secretario de Rosati, la pasaba mal, venía algún empleado, exactamente. Sí, sí, y se ponía en agenda muchos de estos discursos y avanzaba desde el plano mediático la impugnación de la Corte Suprema. En este caso es lo mismo. Acá las posibilidades de hacer un juicio político, si tuviera Javier Milei, con el acompañamiento del PRO que tiene Javier Milei, es por eso prácticamente digo, imposible, pero la estrategia es otra, pero no por tanto. eso pero yo por eso pregunto, digo, si vos decís, che, no me da para el juicio político, pero apoyo comisión investigadora, a lo mejor el tema, digo, como un dato de pragmatismo, porque si no, tal vez tu dureza es funcional al gobierno. Porque el gobierno quiere que esto se termine. Si vos pujás por juicio político, no hay juicio político, no hay número, y no hay comisión investigadora, el tema fenece, me parece. Pero no hay número para dictaminar o para el recinto, estás diciendo vos. Ustedes dicen que para dictaminar podría haber. No, bueno, está La bien. comisión investigadora podría tener más aval en la oposición de Alavista, ¿no? Sí. A ver, yo insisto, para mí, habiéndote parado en una posición tan extrema, es difícil después bajar. Y es cierto, a ver, el gobierno, si hay una virtud que tiene, y lo señalan hasta los propios opositores, es el manejo de la agenda. Esto le permitiría a Unión por la Patria, claramente, no sé si tener el control, pero sí, digamos, de a poco ir, sosteniendo el tema semana a semana, y acá estamos ya con un año electoral en curso, ¿no? Y tenemos Así el 1 de marzo en 10 días, además. Exacto, bueno, eso también es otro tema para charlar, cómo va a impactar esto en la Asamblea Legislativa, pero bueno. Dale, a ver, te quedan algunos nombres más. Sí, vamos al PRO. ¿Qué nombres tiene el PRO en la Comisión de Juicio Político? Sabrina Ahmechet, Alejandro Finocchiaro, Álvaro González, que también integra el Consejo de la Magistratura, Silvia Los Penato y Patricia Vázquez, que Vázquez es una diputada que responde a Patricia Bullrich, ¿no? Sí, González y Los Penatos son los dos, en todo caso, que podrían tener una postura distinta. Claro. No voy a decir más dura, pero diferenciar el resto de los diputados y diputadas que son una postura mucho más oficialista y alineada con el gobierno. Exacto. Vamos a los radicales, y tenemos en esa misma placa, tenés dos nombres, Francisco Monti de Catamarca y Federico Turnier de Corrientes. A ver, son dos diputados claramente alineados, ¿no? Al oficialismo. Uno con peluca y el otro casi con peluca. Casi. Bueno, Monti ya está, te diría, es el sexto, ¿no? Claro, en ese grupito que llamamos acá coloquialmente radicales con peluca, Monti ya está dentro. Turnier, en realidad, como no es afiliado a la UCR orgánicamente, por ahí no lo contamos, pero también está bastante
Acá en estos números simpatizantes. sí, porque digo, a ver, ahora es porque Brugué, Monzó, digo, Bueno. me parece que va a haber muchos votos para... Pato está poroteando. para Ya impulsar, te adelantaste, vamos a la A ver, próxima placa. dale. Encuentro Federal tiene dos nombres que son Juan Brugué, sí. que es un diputado de la Democracia Cristiana de Córdoba, que también dentro de Encuentro Federal él también tiene un cierto juego propio, es decir, si bien está dentro del grupo de los que responden a Yar Llora, también a veces Muy cercano tiene a un Schiaretti es él. cierto margen. Sí. Y Emilio Monzó, bueno, un peso Claro. pesado, fue presidente de la Cámara, seguramente va a tener mucho que decir en este tema, ¿no? Democracia para siempre, Pato, tenés Fernando Carvajal, que va a ser, me animaría a decir, protagonista Y sí, en esta discusión, y Mariela Coleta de ¿Volvió la UCR Coleta? Capital. Volvió, fue mamá, volvió la última sesión para votar la ficha limpia y ya volvió al ruedo, ¿no? Paulo Oliveto, Coalición Cívica. Paulo Oliveto, también, claro. Coalición Cívica, que como explicaba antes María, está por esta posición intermedia de comisión investigadora. No han dicho ni que sí ni que no al juicio político, sino que van con esta propuesta. Figura fuerte durante todo el proceso de juicio político de la Corte Suprema. Fue protagonista. Exactamente, Claro, porque sí. la coalición cívica ahí tenía un interés propio contra Lorenzetti, ¿recuerdan? Claro, un totalmente. pedido propio. Alberto Arrúa de Innovación Federal y finalmente Oscar Sago, ¿no? En ese momento, cuando se desata el Claro. escándalo en la comisión, Sago presidía el bloque oficialista, en este caso la integra como parte del bloque del MID. Así que de esta manera está conformada la comisión. Como te digo, Pato, hay que ver qué pasa con las autoridades, si vuelven a reunirse para nombrar nuevas o si se ratifica a Pagano. ¿Cuál es una de las alternativas que analiza Unión por la Patria para destrabar Sí. este tema? Pedir en una sesión el emplazamiento a la Comisión de Juicio Político, que es Claro. la manera que tiene el Pleno para obligar a que la comisión se reúna. Pero de vuelta, ¿están los números para emplazar a la comisión? Tenés que Digo, porque ahí necesitas también mayoría simple para emplazar. ¿Van a tener ayuda de los bloques dialoguistas? Claro. Lo dejo planteado. Bueno, quedan los últimos 3 o 4 minutos, pero claro, hay preguntas que no podemos responder a lo que va a pasar en el Senado, ¿no? Que la verdad, lo imprevisible de esto era que hasta el viernes a la noche todo venía muy bien para el oficialismo, ¿no? Con la posibilidad de tratar la semana que viene el pliego del hijo, suspensión de la PASO. y un Hasta detalle, ficha limpia incluso. Totalmente, que dictamen. Eso a lo mejor, digo, como no hay que reunirse, a lo mejor... Pero además, un dato que me da el oficialismo, la verdad, la histórica hegemonía en las redes del oficialismo es la primera vez que cruje en esta semana, ¿no? En estos días. Así que es un Sí. tema muy, muy novedoso y muy complicado. Pero no sé, la verdad, en el Senado, digo, me parece que hay que esperar, ¿no? A ver, Hay que esperar lo que mañana- dice hoy Milei también, ¿no? Mañana va a haber reunión de labor en la Sí. cual se va a conversar sobre qué es lo que va a pasar el día jueves. Hay un escenario muy delicado en la cual la oposición dialoguista, los aliados del gobierno que tienen cierto vínculo con Villarruel, no tienen tantos incentivos en Claro. sumarse a algunas decisiones del gobierno nacional. Lo que es muy probable es que, como hay cierta mayoría consolidada respecto a la suspensión de las PASO, es que se busque avanzar con la suspensión de las PASO y los temas más delicados dejarlo para más adelante. A ver, de vuelta, Pero esto es un abrís y análisis vas a tener- vas en a base tener- a la Claro, situación tribuna Vas a actual. tener, claro, la coyuntura se va a tratar, Ah, claro. y hay que ver también, Unión por la Patria tiene que tomar Sí. una postura, ¿no? Una cosa, a ver, sabemos Sí, sí, que sí. hay posturas muy distintas respecto a la suspensión de las PASO, lo vimos muy claramente en la Cámara de Diputados y en el Senado sea lo mismo, ya hay más o menos 5 o 10 senadores que podrían acompañar la suspensión de las PASO. Bueno, hay que ver Sí. qué hace José Mayans respecto a, bueno, Sí. frente a lo que está pasando, ¿queremos subirnos Totalmente. a la agenda del gobierno nacional o preferimos disputar nuestra propia agenda? Bueno, hay que ver cómo se resuelve. Hoy leí a algunos colegas escépticos sobre esa cuestión, así que sí. Bueno, nos tenemos que ir. Enseguida la continuidad de DTV. María Caferata, muchísimas gracias. Muy en un look black las dos, ¿eh? Sí. Y, ¿Viste? Y no fue coordinado. Caro Ramos, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Nada más. Buenos días.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.